18 de junio del 2023. Primera lectura del libro del Éxodo. En aquellos días los israelitas llegaron al desierto del Sinaí y acamparon ahí, frente al monte. Moisés subió hacia Dios. El Señor lo llamó desde el monte diciendo: Así dirás a la casa de Jacob, y esto anunciarás a los israelitas: Ya habéis visto lo que he hecho con los egipcios, y como a vosotros he llevado sobre alas de águila, y he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardas mi alianza, vosotros seréis mi propiedad personal entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y seréis para mí un reino de sacerdotes y una nación santa. Palabra de Dios. Salmo responsorial. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Aclama al Señor tierra entera, servid al Señor con alegría, entra en su presencia con vítores. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Sabed que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los romanos. Hermanos, cuando nosotros todavía estábamos sin fuerza, en el tiempo señalado, Cristo murió por los impíos. En verdad, apenas habrá quien muera por un justo, por un hombre de bien. Tal vez se atrevería uno a morir. Mas la prueba de que Dios nos ama es que Cristo, siendo nosotros todavía pecadores, murió por nosotros. Con cuanta más razón, pues, justificados ahora por su sangre, seremos por él salvos del castigo. Si cuando éramos enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, con cuanta más razón, estando ya reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en Dios, por nuestro Señor Jesucristo, por quien hemos obtenido ahora la reconciliación. Palabra de Dios. Evangelio del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, al ver Jesús a la gente, se compadecía de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas, como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: La mies es abundante, pero los trabajadores son pocos. Ruega pues al Señor de la mies que mande trabajadores a su mies. Y llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar espíritus inmundos y curar toda enfermedad y dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. El primero, Simón llamado Pedro y su hermano Andrés, Santiago el Zebedeo y su hermano Juan, Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo, el publicano, Santiago el Alfeo y Tadeo, Simón el Celote y Judas Iscariote, el que lo entregó. A estos 12 los envió Jesús con estas instrucciones: No vayáis a tierra de gentiles, ni entres en las ciudades de Samaria, sino id a las ovejas descarriadas de Israel. Id y proclama que el reino de Dios está cerca. Cura enfermos, resucita muertos, limpia leprosos, echa demonios. Lo que habéis recibido gratis, darlo gratis. Palabra del Señor. El Señor es nuestro Dios y nosotros su pueblo. Llamando a sus 12 discípulos. Después del relato de la vocación de Mateo Leví, este pasado domingo, ahora el mismo evangelista nos presenta la misión del grupo de los 12, finalmente completo. Jesús ya había llamado a otros discípulos, significativamente. Mateo se coloca entre los últimos llamados. En el mundo en el que es difícil comunicarse, a menudo ocurría que quienes ejercían una autoridad encomendaban a otra persona a actuar en su propio nombre o por cuenta propia, con el fin de entregar mensajes importantes, mantener contactos oficiales o concluir acuerdos. En el Antiguo Testamento, Dios también se sirvió de mensajeros, intermediarios, para hacerse presente al pueblo de Israel. Uno de estos fueron los profetas. En un principio habían aparecido numerosos de ellos, y luego fueron decreciendo hasta casi desaparecer.
En vísperas de la presencia del Mesías, el Bautista comienza a predicar en el desierto. Esto suscita asombro y muchos van a escucharlo, porque ven en él el revivido del espíritu de los antiguos profetas. La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. El Evangelio de hoy podemos dividirlo en dos partes. La primera, en breve resumen del ministerio de Jesús, el comienzo del sermón de la misión. Mateo presenta la síntesis de la actividad misionera del Maestro de Nazaret. Jesús recorrió todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas, predicando el Evangelio del Reino y curando toda enfermedad y dolencia. Recorre todas las ciudades y aldeas, que no se espera que la gente vaya a él, sino que va en busca de las personas, recorriendo él mismo todas las ciudades y aldeas. Enseñar en las sinagogas, es decir, en las comunidades. Jesús va donde la gente está reunida para vivir su fe y su contacto con Dios. Jesús en todo lo que dice y hace deja emerger algo de la buena noticia que nos trae, que lo llena y lo motiva, el reino de Dios. Cura toda enfermedad y toda dolencia. Al ver Jesús a las multitudes se compadecía de ellas. Jesús siente compasión ante la situación que ya de siglos viven sus hermanos, el pueblo elegido por Dios. Jesús acoge a las personas tal como están frente a él, enfermos, agobiados y cansados. El Hijo de Dios se comporta como siervo sufriente, descrito por el profeta Isaías, cuyo mensaje central consiste en consuelen a mi pueblo. La actitud de Jesús hacia la gente fue como la actitud de este siervo, cuya misión se definía así: no vociferará ni alzará el trono, y no hará oír en la calle su voz. Caña quebrada no partirá, y mecha mortecina no apagará. Como el siervo también Jesús se conmueve al ver la situación de la gente extenuada y desamparada, como ovejas sin pastor. Como siervo, Jesús se hace discípulo del Padre, y para transmitir al pueblo la voluntad de Dios dice: mañana tras mañana, despierta mi oído para escuchar como los discípulos. Ante la inmensidad de la acción misionera, lo primero que Jesús pide a los discípulos es que oren. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies. A veces se ha entendido este mandato del Señor en forma no correcta. Constatamos en nuestra sociedad la disminución de sacerdotes, de religiosos y de religiosas. Las deserciones de estas personas aumentan año con año. Las perspectivas de un cambio de tendencia son casi nulas. ¿Qué hacer? La respuesta es sabida: rueguen. Sin duda alguna que debemos orar al Padre por estas vocaciones, pero aplicar solo a los cristianos el texto que hoy propone no es correcto. Más bien es reducirlo, pues induce a pensar que solo ellos se deben empeñar al servicio de la comunidad, y presupone que el pueblo de Dios es un rebaño de ovejas sin pastor, o sea, cosecha que al no ser recogida se perderá por falta de segadores. No es así. Los 12 apóstoles no representan a sacerdotes religiosas y religiosas, sino a todo el pueblo de Dios. Propuesta y promesa de Dios. En el monte Sinaí, solemne y majestuoso lugar, Dios mismo toma la iniciativa y hace una propuesta. Después de recordar las maravillas de la salida de Egipto y la delicada, paterna custodia del pueblo, ¿de qué manera los ha levantado ustedes sobre alas de águila? Dios ofrece la posibilidad de entablar una relación especial por elección por parte suya, relación que se llamará alianza. Esa relación no se impone, se da por la fuerza. En la primera parte de la carta a los romanos, definida dogmática, Pablo explica algunos elementos de la fe cristiana, que cree que pueden ser útiles a sus interlocutores. Esta carta no fue motivada por problemas particulares, como lo fue la primera a los Corintios. Es más bien un pequeño tratado sobre la fe cristiana que el apóstol escribió para presentarse a la comunidad de Roma. En vista también de su misión en esta ciudad, el texto describe la vida del cristiano desde una óptica trinitaria.